Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestras meditaciones, reflexiones, oraciones acerca de la resurrección. Aquí Padre Michel Bonifaz los saludo y bendigo con sus familias. Continuamos nuestra meditación, dije, sobre la resurrección. Es algo hermoso y algo importante. En liturgia de la misa dice: Hec dies quam feci Dominus, exultemus letemur in ella. En este día que hizo el Señor, exaltémonos y alegrémonos, regocémonos en ella, porque resucitó el Señor. El misterio de la resurrección es un misterio de alegría, de esperanza y de gloria. Por eso la Iglesia nos invita a regocijarnos en el Señor. Cristo en nuestra cabeza murió en la cruz, resucitó como había predicho y vivirá eternamente. Este misterio nos fortalece y nos ilumina, santifica y consuela nuestra vida aquí en la tierra. Vamos a hacer 3 pequeñas charlitas. Primero vamos a ver el fundamento de nuestra fe, que es la resurrección. Después, la verdadera forma de la vida cristiana, y finalmente la resurrección es prenda de nuestra resurrección futura. La resurrección, nuestro Señor, es el fundamento de nuestra fe. En efecto, San Pablo dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. La resurrección de nuestro Señor es el mayor de todos los milagros. Solo un Dios puede resucitarse a sí mismo. Soy dueño de dar mi vida y de recobrarla, había dicho nuestro Señor en San Juan 10:18. Soy dueño de dar mi vida o de recobrarla como yo quiero. Es pues una prueba de la divinidad de Cristo. Toda la doctrina cristiana, toda nuestra santa religión católica se funda sobre este gran hecho histórico públicamente comprobado. Cuidado, la vida de Cristo es un hecho histórico, no es porque yo creo opinión o pensamiento personal, no, son hechos históricos. Hubo un personaje, como ya expliqué en otras charlas, personaje histórico anunciado durante siglos y siglos por los profetas. Su vida fue descrita, anunciada por los profetas, su muerte, su nacimiento en Belén, su crucifixión, vendido por 30 monedas, incluso su resurrección. La resurrección de Cristo es un hecho histórico que tuvo lugar en Tierra Santa el año 33, no entro en detalles históricos aquí, en el año 33, los apóstoles, que sus discípulos espantados el Viernes Santo y bien el domingo de Pascua, lo ven resucitado, viven con él 40 días, comen con él, hablan con él, él termina su formación y sube al cielo en presencia de testigos oculares. Y cuando vino el Espíritu Santo de Cristo sobre los apóstoles, estos hombres miedosos, muy humanos, fueron transformados en leones y fueron a predicar, enseñar, dando testimonio de la resurrección con su propia sangre. Entonces no es un hecho porque yo creo y punto, como cualquiera cree cualquier cosa. No, son hechos históricos. Y claro, después de analizar estos hechos históricos, damos nuestra adhesión, recibimos el bautismo y confirmamos nuestro bautismo con la renovación de los votos, y Dios nos da esta fe que nos hace creer lo que realmente pasó. Entonces, la resurrección es el mayor de los milagros de Cristo nuestro Señor. Toda la doctrina cristiana se basa, dijimos, en la resurrección de nuestro Señor. Por eso, desde el día de la resurrección, San Pedro y los apóstoles, encargados de predicar a todos y por todas partes a Jesucristo y su doctrina, se apoyan primeramente sobre este hecho único. Atestiguan
que su Maestro resucitó. Todos vosotros habéis conocido a Jesús de Nazaret, dice San Pedro, y vosotros le habéis hecho morir. Pues bien, ha resucitado como Él lo había anunciado, y nosotros somos testigos de su resurrección, y Dios lo ha constituido Señor y Cristo. Arrepentíos y háganse bautizar en nombre de nuestro Señor Jesucristo, resucitado y glorioso. Dice esto en los Hechos de los Apóstoles 2, 22, 26 y 3, 15 y 2, 38. Dice San Pablo, si Cristo no resucitó, luego vana es vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Esto también lo dice en 1 Corintios 15, 14. Es importante. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. En tal caso, ni hay redentor, ni redención, ni hay justificación, ni vida futura. El mismo Dios nos habría engañado entonces. No, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero Cristo resucitó. Cristo sí resucitó, realmente resucitó. Es Dios Todopoderoso y por tanto su doctrina es verdadera y celestial. Y nosotros debemos creerla. Sus preceptos son divinos y estamos obligados a someternos a ellos. Hagamos pues un acto de fe en la resurrección de Cristo, adorémosle y aprovechémonos de todos los bienes espirituales que han sido ya y que deben ser consecuencia de esta resurrección hasta el fin de los tiempos. Entonces, la resurrección es el mayor milagro de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección también es y debe ser la verdadera forma de la vida cristiana. Escuchemos otra vez al apóstol. En el bautismo hemos quedado sepultados con él, muriendo al pecado, a fin de que así como Cristo resucitó de muerte a vida para gloria del Padre, así también procedamos nosotros con nuevo tenor de vida, dice otra vez San Pablo, Romanos 6, 3 y 4. Muertos con él debemos vivir una vida nueva e imperecedora, como la suya. Si por el bautismo habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas celestiales, porque muertos estáis ya, en nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3, 1, 3. Así pues, hermanos míos, la vida de Cristo es el tipo de nuestra vida cristiana. Consiguientemente, la forma de la vida cristiana. Pues la vida de Cristo debe ser el modelo, la forma de la vida cristiana. Todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo, dicen Gálatas 3, 1, 3. Entonces, revestir de Cristo significa reproducir en nuestra vida las virtudes de Cristo. Dice San Juan Crisóstomo, el bautismo es para nosotros lo que la cruz y el sepulcro han sido para el Salvador. De una vida a otra, de una y otra parte, ha habido una liberación. Para Jesús, de una muerte subsiguiente, resucitó de los muertos. Para nosotros, resurrección del pecado. Pero con la condición de que no descuidemos hacer lo que de nosotros depende para evitar una recaída en la temible esclavitud del pecado y del demonio. Mis hermanos, es fe católica, todo el que vive en pecado mortal es esclavo de Satanás. Y hoy, por desgracia, la sociedad, mientras más se hace ciega, más se hace esclava, más se hace viciosa, más exige derechos, corre a su perdición. Dios permite este coronavirus, Dios sabe que hay detrás de eso, pero lo permite para un poco que la gente recapacite, ve su impotencia, ve que somos nada. El cristiano renuncia al pecado, al mundo, al demonio, y debe imitar a Cristo nuestro Señor. Esto es sumamente importante. Dice el mismo San Crisóstomo, porque a no ser que vosotros bajáis hacia el demonio no podrá subir a donde vosotros estáis,
porque estáis en el cielo, y el cielo es inaccesible al demonio. Esto significa, queridos hermanos, que el cristiano en estado de gracia, de santidad, es hijo de Dios, tiene algo divino en sí. El demonio no puede quitarle esto, robarle esto, si el cristiano no abre su corazón y se entrega a este tirano. Claro, el demonio es como un pescador pesca, ¿cómo pesca? Con engaño. Cuando lanza su anzuelo, el pez animal solamente con olfato o siente el olor de una carnita, de algo, de un gusanito, no piensa, claro, pues su olor lo impulsa a comer esto, pero hay dentro algo que lo pesca. Ese es el pecado. El pecado es muy bonito, agradable al momento, pero después es muy, muy desagradable a vomitar, rechazar. Entonces el demonio no puede subir a donde estamos si nosotros no queremos bajar. De hecho, un cristiano en estado de gracia, al hacer la señal de la cruz, lo paraliza, lo espanta. Entonces, tenemos que vivir una vida nueva. Nuestra conversación está en el cielo, dice San Pablo. Nuestra morada, conversación, pensamiento debe ser el cielo. Y aquí como San Pablo junta el dogma de la resurrección y el de una vida nueva. Nuestra conversación, nuestra manera de ser, de vivir, está en el cielo. Pero ¿cuáles son los caracteres de esta vida gloriosa de Cristo resucitado a la que se debe conformar la nuestra? Ante todo, esta vida es inmortal. La vida de Cristo es inmortal, es impasible, goza Jesús de sutileza y goza de agilidad y de claridad. Y bien, el cristiano también debe triunfar de los sentidos para no ser esclavo del pecado. Entonces, la vida de Cristo resucitado es una vida inmortal. Cristo resucitó de los muertos, ya no muere, la muerte ya no tiene poder sobre él, dice el apóstol. Para nosotros la muerte es el pecado. Habiendo sido nosotros bautizados, hechos hijos de Dios, no deberíamos pecar jamás, es decir, morir a la gracia. Entonces, un cristiano bautizado nunca más debería pecar, al menos pecar gravemente, mortalmente. No deberíamos jamás pecar, es decir, morir a la gracia, perder la filiación divina, perder la gracia y la santidad. El bautismo nos confiere el medio de ello. Sin embargo, de hecho, cuán pronto volvemos a nuestra anterior decrepitud y suspiramos por las cebollas del viejo Egipto, dice el mismo San Crisóstomo. ¿Por qué? Porque el pecado, es verdad que elimina el pecado, el bautismo, es verdad que elimina el pecado original, nos da la gracia y la santidad, pero no elimina las heridas del pecado, y ahí está el problema. Por eso tenemos que alejarnos de las ocasiones del pecado. Nuestro Señor es bondadoso, tiene piedad de nosotros y nos dio el sacramento de la penitencia como segundo bautismo, entre comillas, aunque penoso, que resucita nuestra pobre alma cuantas veces nosotros recurrimos a Él con las disposiciones requeridas. Que los hermanos, sean lo que sean los pecados que hemos hecho, bien, si nos confesamos sinceramente, con arrepentimiento y dolor, hay perdón. Dios nunca, jamás rechaza un corazón arrepentido. Por eso, en ese tiempo de Pascua, de Cuaresma, la Santa Madre Iglesia, por autoridad de Cristo, San Lucas 10:16, quien nos escucha, me escucha, y bien la Iglesia ordena a todos sus hijos de confesarse, de comulgar, para recuperar la vida de la gracia o para fortalecer la santidad que uno tiene. Entonces, Cristo resucitado ya no muere. El cristiano resucitado por el bautismo, por la gracia, por la confesión, debe alejarse del pecado y de todo lo que conduce al pecado, ocasiones del pecado. Es muy importante alejarse de las ocasiones del pecado, personas, cosas, aparatos, lugares. Uno se aleja. Si tu mano, tu ojo, tu pie es ocasión de pecado, córtalo, arráncalo.
¿Qué significa esto? Si ustedes en un grupo chat, por ejemplo, te mandan tonterías y medias, salga. Si amigos, malos amigos te mandan tonterías y medias, salga de ahí, bloquearlos, eliminarlos. Si usted tiene antiguos colegas de pecado o cómplices de pecado, bloquear sus números y eliminarlos. No hay de otra. Si el Facebook te afecta, elimínalo. No hay de otra. ¿Por qué? Porque un alma tenemos, si la perdemos, no la recuperaremos. Entonces, nuestra vida cristiana debe ser una vida de santidad continua y no de caída y levantar, o no de ver cadáveres de años y años. El que hace años no se confiesa es en pecado. El que está en unión libre es en pecado. El que está en adulterio es en pecado. El que está en vicios, borracheras, drogas es en pecado. El que hace usuras, consulta horóscopos, brujos, hechiceros, disque curanderos es pecado. El que practica yoga, reiki, etc., y va al paganismo, aunque sea deporte, dicen, pero no es verdad. Es un rito pagano que tiene consecuencias muy graves en lo espiritual. El que da su nombre a asociaciones secretas anticristianas, masónicas, etcétera, o comunistas, peca. ¿Por qué? Porque son ideologías anticristianas, aunque lo engañan diciendo que no hay problema, que es lo mismo. El que frecuenta templos protestantes diciendo que es lo mismo, está muy equivocado. Va a intoxicarse y perder la gracia, perder la fe y perder el protector. Entonces, la resurrección de Cristo es el mayor de los milagros. Y nosotros, resucitados por bautismo o por la penitencia, la confesión, bien tenemos que imitar a Cristo, que ya no muere. Un cristiano debería vivir regularmente, de manera constante, en gracia y santidad, es subir en santidad y no caer en pecado mortal. Y si por desgracia hemos caído por debilidad, por miseria, levantarnos cuanto antes. No decir después, cuando seré viejo, voy a confesarme. Viejo, quién sabe que no vas a morir mañana. Un accidente, un balazo, un terremoto, un incendio, un paro cardíaco, no sé, cualquier cosa puede pasar, hermanos. Entonces, el cristiano debe ser listo en cualquier momento que Dios lo llame para dar cuentas y vivir, llegar a la vida eterna y no caer en el infierno. Si Dios quiere, en la charla siguiente continuamos este tema de la resurrección, como Cristo es inmortal, es impasible, goza de su dureza y claridad. Nosotros también debemos vivir en santidad y no en pecado. Después veremos que la resurrección de Cristo es prenda y garantía de nuestra propia resurrección. Que Dios los cuide, la Virgen los bendiga, y no olviden que los hermanos tienen la caridad de reenviar estos audios a otras personas y hacerlos, díganle que escuchen, no pierden nada. Es una prédica que llega, es una ayuda de Dios, una gracia actual de Dios. Muchos católicos, no por malos, sino por ignorantes, están realmente paralizados por el pecado. Entonces tenemos que tener la caridad de ayudar al prójimo. Que Dios los cuide. Suscríbase también a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional en YouTube y Telegram, y también el canal FSSPX Costa Rica, donde tenemos muchos temas.